Me siento avergonzada de admitirlo, pero no pude resistir la tentación de pasar la noche con mi jefe y ahora estoy pagando las consecuencias de mis actos. El karma me ha venido a visitar y estoy lidiando con los efectos de mi error. Hola a todos. Nunca hubiese pensado que terminaría en este desorden, pero así ha sucedido. Soy Emma, una mujer de 32 años que está casada con su amor de la secundaria, Mark, quien también tiene 32 años de edad. Con mi jefe. El karma me devolvió el golpe. Nunca pensé que terminaría en este lío, pero aquí estoy lidiando con las consecuencias de un gran error. Soy Emma, 32 años de edad, casada con mi amor de la escuela secundaria Mark, que también es un hombre de 32 años de edad. Llevamos 6 años casados y tenemos mellizos, Jamie y Vince, de 7 años. Mark y yo nos conocimos en el instituto. Mark era como el chico de oro. Sobresalía en las clases, triunfaba en el campo de fútbol como mariscal estrella e incluso era el mejor alumno. Todo el mundo le quería. Era ese chico que parecía tenerlo todo. Luego estaba yo. Yo era una chica normal, no tan llamativa ni popular como Mark. Mientras él acaparaba la atención sin esfuerzo, yo pasaba desapercibida, haciendo mis cosas sin mucho alboroto. Así que cuando Mark se me acercó en los pasillos de la escuela, me mostré escéptica. Quiero decir, este tipo lo tenía todo, ¿verdad? ¿Por qué iba a interesarse por alguien como yo? Esperaba que fuera una broma malvada, que él y sus amigos se burlaran de la chica callada. Pero con el tiempo me di cuenta de que Mark iba en serio. Siguió siendo amable conmigo, mostrando verdadero interés, y poco a poco me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, veía algo en mí que merecía la pena conocer. Después de dar el salto y dejar que Mark me conociera en el instituto, las cosas no podrían haber ido mejor. Llevamos juntos desde entonces, desde aquellos incómodos años de la adolescencia hasta la edad adulta de los 30. Aunque solo llevamos 6 años casados oficialmente, nuestro vínculo se remonta a aquellos días de instituto. La carrera de Mark en el sector inmobiliario ha sido espectacular. Su carisma y encanto naturales siempre le han distinguido, lo que le ha facilitado sobresalir en cualquier empresa a la que se dedicara. No es de extrañar que se haya convertido en uno de los nombres más importantes del sector, imponiendo respeto y admiración allá donde va. Su éxito se ha traducido en prosperidad financiera para nosotros, proporcionando una vida muy cómoda a nuestra familia. Pero más allá de sus logros profesionales, es el papel de Mark como padre lo que realmente brilla. Nuestros hijos, Jamie y Vince, le adoran. Es su mayor héroe, su fuente de inspiración y el centro de su mundo. Verlos interactuar con él me llena el corazón de alegría, sabiendo que tienen un modelo tan increíble al que admirar. En retrospectiva, ver lo mucho que Jamie y Vince idolatraban a su padre era reconfortante, pero también era duro saber que siempre lo elegirían a él antes que a mí. Supongo que es natural que los niños vean a su padre como el superhéroe de la familia. En cuanto a mi trabajo, no era nada del otro mundo. Llegaba todos los días a una oficina y trabajaba de 9 a 5. No era glamuroso, pero era un trabajo, así que no podía quejarme demasiado y estas cosas no eran las únicas que me deprimían. A pesar de esforzarme, no me ascendían. Era muy frustrante y tenía la sensación de que, hiciera lo que hiciera, estaba atrapada en la rutina. Era como correr en una cinta, esforzándome pero sin llegar a ninguna parte. Y déjame decirte, que realmente estaba empezando a llegar a mí. Cuando se trataba de pagar las cuentas, Mark manejaba alrededor del 80% de la carga, ya que él ganaba mucho más dinero que yo. Yo contribuía con un 20%, lo que me parecía justo dada nuestra diferencia de ingresos. Como Mark salía a menudo a trabajar, solo se ocupaba del 30% de las tareas domésticas. Eso me dejaba a mí con la parte del león, haciendo alrededor del 70% de las tareas domésticas para que todo funcionara bien. Estaba muy frustrada en el trabajo porque, hiciera lo que hiciera, no me ascendían. Era como una bofetada en la cara ver a compañeros, algunos de los cuales tenían más experiencia que yo, ascender mientras yo seguía estancada en el mismo puesto. Y lo que lo hacía aún más exasperante era que yo sabía exactamente por qué me pasaban por alto. Todo se reducía a un enfrentamiento que tuve con mi antiguo jefe hace años, mucho antes de que se convirtiera en mi superior. Fue un simple altercado, pero parece que les dejó una marca duradera. A partir de ese momento, sentí como si me tuvieran manía, negándose a reconocer mi duro trabajo y dedicación. Así que podéis imaginar mi emoción cuando me enteré de que nuestro jefe se iba y que iba a entrar uno nuevo. Me pareció un rayo de esperanza, la oportunidad de empezar de cero y de que por fin se reconocieran y recompensaran mis esfuerzos. Había llegado a un punto crítico en el trabajo y me planteé seriamente dejarlo. Todo junto. Con los sustanciosos ingresos de Mark, la idea de convertirme en madre a tiempo completo parecía cada vez más atractiva. Pero justo cuando estaba a punto de tomar una decisión importante en mi vida, todo cambió con la llegada de nuestro nuevo jefe.
La esperanza revivió en mí cuando me atreví a creer que este nuevo liderazgo podría por fin reconocer y recompensar mi duro trabajo. Así que decidí quedarme, aferrándome a la posibilidad de un futuro mejor en la empresa. Sin embargo, mi optimismo se convirtió rápidamente en consternación cuando me di cuenta de que nuestro nuevo jefe estaba lejos de ser el salvador que yo había esperado. En lugar de un líder justo y respetuoso, se reveló como un pervertido con una inclinación por el comportamiento inapropiado. Sus constantes gritos y su comportamiento demasiado amistoso hacia mí me hicieron sentir incómoda y francamente disgustada. Para ser sincera, lo más frustrante de todo fue sentirme impotente para denunciar su comportamiento inapropiado. Como jefa de la sucursal y mi supervisora directa, denunciarle a recursos humanos me parecía inútil, como si estuviera gritando al vacío sin esperanza de que me escucharan o me tomaran en serio. La idea de conseguir ese ascenso me consumía. Sentía que era mi billete para probarme a mí misma, para demostrar que valía algo. Tenía la sensación de estar siempre a la altura de Mark, de que él estaba fuera de mi alcance. Conseguir ese ascenso habría nivelado el campo de juego un poco, ya sabes, pero al mismo tiempo, me hizo sentir bastante mal conmigo mismo. ¿Por qué tenía que sentirme tan inferior todo el tiempo? Nunca hablé con Mark de ello porque siempre estaba ocupado y no quería molestarle con mis problemas. Así que me dediqué a intentar hacerle la pelota a mi jefe. No fue precisamente mi momento de mayor orgullo, pero pensé que valía la pena si significaba conseguir ese ascenso. Lo deseaba tanto que incluso invadía mis sueños por la noche. Sí, lo sé, un poco triste, ¿verdad? Pero así de desesperada estaba. Había rumores en la oficina sobre la próxima fiesta de cumpleaños de mi jefe. Había invitado a todo el mundo, incluyéndome a mí, recalcando que la asistencia no era obligatoria, pero que se agradecería. Se me ocurrió que debía de sentirse muy solo al no estar casado. En fin, al principio no estaba segura de ir, pero cuando llegué a casa y se lo comenté a Mark, me sorprendió animándome a ir. Mark, bendito sea, se dio cuenta de que necesitaba un descanso de la rutina habitual, ya que siempre estaba metida hasta las rodillas en las tareas domésticas. Se ofreció a encargarse de las tareas del día siguiente para que yo pudiera asistir a la fiesta sin estrés. Fue un gesto muy dulce y significó mucho para mí, pero no pude evitar sentirme un poco nerviosa por la poca antelación. Mi jefe solo nos avisó con 1 o 2 días de antelación, lo que me pareció un poco precipitado. Aún así, con el apoyo de Mark y un descanso de las tareas a la vista, decidí aprovechar la oportunidad y confirmar la asistencia de ir a la fiesta, y se preparó para una noche de celebración. La mañana en el trabajo transcurrió como cualquier otro día, pero no podía quitarme de encima la expectación por el acontecimiento que se avecinaba. Incluso me tomé la molestia de elegir un pequeño regalo para mi jefe, con la esperanza de que me hiciera ganar algunos puntos en mi búsqueda de ese escurridizo ascenso. Cuando se lo entregué, pareció complacido, aunque su inquietud habitual persistía. El trabajo continuó sin incidentes, y mi jefe incluso se desvivió por traerme la comida y el café, un gesto que me incomodó un poco dada su posición de autoridad. Sin embargo, seguí adelante, decidida a no dejar que su comportamiento me bajara los humos. A medida que avanzaba el día y se acercaba la noche, llegó el momento de terminar el trabajo y prepararme para la fiesta. Me dirigí a casa, deseosa de ponerme algo más festivo antes de ir a casa de mi jefe para la fiesta. Para mi sorpresa y deleite, Mark se había encargado de todo en casa, dejándome libre para prepararme para la velada. Su amabilidad me llegó al corazón y no pude evitar sentirme agradecida por un compañero tan comprensivo. Con una renovada sensación de confianza, me esforcé un poco más en mi aspecto, queriendo estar lo mejor posible para la ocasión. Después, tras despedirme de Mark y los niños, me dirigí a la fiesta, dispuesta a mezclarme y disfrutar de la velada. Por supuesto, no la disfruté. Si Ali lo hubiera sabido antes, nunca habría ido a la fiesta. La fiesta fue una pasada. Tuvimos tarta, bebidas y mucha diversión. Fue una de esas reuniones en las que todo el mundo se lo pasa en grande, disfrutando de la compañía de los demás y celebrándolo juntos. Puede que nuestro jefe fuera un asqueroso, pero también era muy buen jefe y todo el mundo le quería un poco por eso. Y además, una fiesta te levanta el ánimo. Cuando terminó la fiesta, mi jefe me preguntó si podía quedarme y ayudarle a limpiar. En retrospectiva, eso debería haber hecho saltar las alarmas, pero yo estaba demasiado centrada en conseguir ese ascenso como para ver las señales de alarma. Así que acepté, pensando que así le demostraría mi dedicación. Mientras los demás se iban a casa, yo me quedaba a echar una mano. Arreglamos el lugar, poniendo las cosas en orden después de las fiestas. Parecía algo inofensivo, pero no sabía que era el comienzo de algo mucho más inquietante. De repente, cuando me agaché para recoger algo, las manos de mi jefe me agarraron por detrás. Mi reacción inmediata fue imponerme y decirle con firmeza que no me tocara. Le dejé claro que si no respetaba mis límites, me iría.
En respuesta, me ofreció una disculpa a medias antes de lanzarse a un absurdo discurso sobre cómo siempre había sentido algo por mí. Me confesó su supuesto amor y lamentó que yo ya estuviera casada. Fue halagador y desesperante al mismo tiempo, pero me apresuré a poner fin a sus insinuaciones, recordándole con firmeza mi estado civil y rechazando firmemente sus insinuaciones. Sin embargo, mi jefe jugó entonces su baza, revelando que sabía lo mucho que yo deseaba ese ascenso. Me hizo una proposición descarada, sugiriéndome que si pasaba una sola noche con él, no solo me concedería el ascenso que tanto anhelaba, sino que también me prometería más ascensos en mi carrera, incluida la posibilidad de dirigir otra sucursal en la ciudad. El comportamiento de mi jefe me dejó furiosa y llena de arrepentimiento. En aquel momento le aborrecí más que nunca. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me alejaría de aquel lío. Pero no hay máquinas del tiempo, ¿verdad? A pesar de mi enfado, no podía negar que me tentaba su oferta. La idea de conseguir por fin el ascenso por el que me había estado dejando la piel era difícil de resistir, pero en el fondo sabía que ceder significaría traicionar mis valores y todo lo que represento. A pesar de tener en cuenta a mi marido y a mis hijos, cedí a la tentación. Claro que mi jefe era un asqueroso, pero también era guapo, lo que no facilitaba las cosas. Además, deseaba tanto ese ascenso. En ese momento, solo podía pensar en la idea de que lo que mi marido no sabía no le haría daño. Nunca se enteraría de esa noche con mi jefe y yo podría volver a mi vida normal. Por fin conseguiría el ascenso con el que soñaba y podría estar al lado de mi marido en los actos sin sentirme inferior. Solo pensaba en eso, así que acepté. Mi jefe prácticamente saltó de alegría cuando acepté. El tipo alucinaba, así que sí, supongo que estaba un poco achispada porque lo siguiente que supe es que me había llevado a su habitación sin ni siquiera molestarse en cerrar la puerta. Fue un error de novato, pero no sabía que ese descuido acabaría volviéndose en nuestra contra. O debería decir que se convertiría en mi perdición, ya que acabé siendo el chivo expiatorio de la situación. De todos modos, las cosas se intensificaron muy rápidamente una vez que estuvimos en su habitación. La ropa voló, los labios se entrelazaron y, antes de que me diera cuenta, estábamos haciéndolo como un par de maníacos enloquecidos por el sexo. Fue estimulante en el momento. No voy a mentir, pero en el fondo no podía quitarme de encima la sensación de arrepentimiento. Quería a mi marido con locura y la idea de que nos pillara en el acto me atormentaba, pero aparté esos pensamientos, diciéndome a mí misma que era imposible que se enterara. Así que me dejé llevar por el momento, pensando que era algo puntual y que necesitaba esa promoción más que nada. En realidad, debería haberlo visto venir. Mi jefe era un completo idiota y no tengo palabras para expresar cuánto le despreciaba. En ese momento, tuvo el descaro de cambiar repentinamente de tono y exigirme que pasara la noche con él. ¿Quién se creía que era? Enfurecida, me enfrenté a él y le pregunté por qué me proponía algo así. Pero en lugar de echarse atrás, recurrió a las amenazas, insistiendo en que si quería ese ascenso, no tenía más remedio que obedecer. Lo único que quería era salir de allí con mi dignidad intacta. Pero entonces recordé que ya me había acostado con él, y marcharme ahora significaría que todos mis esfuerzos habrían sido en vano. Así que, a regañadientes, me resigné a la situación y accedí a pasar la noche para cubrir mis huellas. Rápidamente envié un mensaje a mi marido diciendo que estaba demasiado borracha para conducir y que me quedaría en casa de mi mejor amiga. Por suerte, ella trabajaba conmigo, así que podía respaldar mi historia, y el hecho de que no pudiera conducir ella misma la hacía aún más creíble. Fue una experiencia de pesadilla que me dejó totalmente indignada conmigo misma y llena de ira. Mi estúpido como el infierno me trataba como una especie de criada, obligándome a limpiar a su lado, cocinar su cena y satisfacer sus deseos repetidamente. Cada momento era un doloroso recordatorio de lo bajo que había caído en mi desesperación por aquel ascenso. Mientras lo hacía, no podía deshacerme de la abrumadora sensación de pena y culpa que me corroía, sobre todo cuando pensaba en mi marido. Ni siquiera había respondido a mi mensaje y no me atrevía a comprobar si lo había visto. La idea de que no se diera cuenta de lo que estaba pasando me partía el corazón. Por fin llegó la mañana y mi jefe me concedió el día libre. Prácticamente salí corriendo de allí, desesperada por librarme de su presencia y del persistente hedor de la vergüenza. Lo único que quería era irme a casa, darme un largo baño caliente y borrar todo rastro suyo de mi piel. Mientras regresaba, no podía evitar preguntarme si mi marido estaría en casa. Me preguntaba si sería capaz de darse cuenta por mi cara o mi lenguaje corporal de que le había engañado. Sabía que los niños ya estarían en el colegio, y estaba agradecida por ello. Solo quería irme a casa, bañarme y tomar una siesta. Le dije que sentía como si el peso del mundo me aplastara por la vergüenza. Quería contárselo todo a mi marido, pero sabía que nuestro matrimonio acabaría en un abrir y cerrar de ojos. Él no toleraba el engaño, así de simple.
Además, cuando lo pensaba de verdad, la razón por la que le había engañado me parecía bastante tonta. Imagínate intentar explicarle a tu marido que habías metido la pata porque querías un estúpido ascenso. Así que mantuve la boca cerrada, con la esperanza de poder arreglar las cosas de alguna manera sin que todo saltara por los aires. Cuando por fin llegué a casa, respiré aliviada al ver que mi marido seguía en el trabajo. Puede parecer una tontería, pero me sentía abrumada por la vergüenza. No podía deshacerme de la sensación de que mi culpa estaba escrita en mi cara y en cada movimiento de mi cuerpo. Siempre he sido de esas personas que creen que sus secretos están escritos en la frente con tinta invisible, sobre todo después de hacer algo tan estúpido como poner los cuernos. Además, mi marido era bastante perceptivo. Aunque no llegara automáticamente a la conclusión de que le había engañado, sin duda intuía que algo no iba bien. Y conociéndole, no lo dejaría pasar hasta que yo se lo contara todo. Así que no tardé en retirarme al jacuzzi y restregarme en la ducha. Me restregué hasta que se me puso la piel en carne viva, como si quisiera quitarme la vergüenza y el remordimiento que se me pegaban como una segunda piel. Lo único que quería era olvidarme de mi sórdido jefe y dejar atrás aquella pesadilla. Después de ducharme, me desplomé frente al televisor, con la mente aturdida por la culpa y el arrepentimiento. La idea de dejar el trabajo no dejaba de rondarme la cabeza. Mi jefe me había engañado y me sentía fatal por haber caído en su trampa. Barajé la idea de convertirme en ama de casa o buscar un nuevo trabajo. El ascenso ya ni siquiera me importaba. Lo único que quería era no tener que volver a tratar con mi jefe. Pero entonces no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había pasado por tanta locura para conseguir ese ascenso. No estaba bien dejarlo todo. Fue una decisión difícil. Odiaba la idea de aprovecharme de mi error, pero al mismo tiempo no podía ignorar que había pasado por un infierno para llegar donde estaba. Así que me decidí. Esa noche me esforzaría al máximo preparando la cena, con la esperanza de compensar el desastre en el que me había metido. Puse todo mi corazón en hacer la cena, cocinando una tormenta en la cocina. Preparé comida suficiente para alimentar a un ejército y puse la mesa con esmero, aunque sabía que mi marido ya había recogido todo el día anterior. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, no podía deshacerme de esa sensación de inquietud. Cuando mi marido por fin llegó a casa, su estado de ánimo era como una nube de tormenta. Se le notaba en la cara, como si tuviera una expresión de tristeza permanente. Podía sentir la tensión en el aire, pero no sabía cómo acercarme a él. Aunque parecía distante, no podía evitar una sensación de familiaridad. Hemos pasado por muchas cosas juntos y le conozco mejor que nadie. Así que me armé de valor y le pregunté qué le pasaba. Pero ni siquiera me saludó, como si me ignorara deliberadamente. No sabía qué hacer. Lo único que quería era que mi marido viniera a casa, me abrazara y me ayudara a entender todo lo que había pasado. En cambio, estaba enfadado y distante, y me cerraba la puerta cuando intentaba hablar con él. Derrotada, me resigné a cenar sola. No fue hasta que me senté a comer que me di cuenta de que algo no iba bien. Ni siquiera había pensado en los niños desde que mi marido había vuelto a casa. Normalmente los recoge del colegio, pero con su estado de ánimo, no había tenido ocasión de preguntar por ellos. Cuando por fin me armé de valor para preguntar, por fin me reconoció. Me dijo que los niños estaban en casa de sus padres, lo que me pilló desprevenida. No solemos enviarlos allí los días de colegio, sobre todo con clases. A la mañana siguiente, traté de razonar con él, pero se desentendió de mis preocupaciones, insistiendo en que los recogería lo bastante temprano para ir al colegio. Me pregunté por qué tanta prisa. Podríamos haber visitado a sus padres el fin de semana, pero se negó a darme una respuesta clara y me dejó fuera una vez más. Derrotada y desesperada por romper el hielo, le pedí a mi marido que me acompañara a cenar, con la esperanza de que nos ayudara a reconectar. Fue entonces cuando por fin habló, pero su pregunta me golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Habías pasado la noche en casa de tu jefe? No tuve que decir ni una palabra. La forma en que me congelé, la culpa escrita en mi cara lo decía todo. Fue como si mi cuerpo confesara antes de que pudiera abrir la boca. Mi corazón se hundió al ver la reacción de mi marido. Parecía a punto de llorar, y su decepción se reflejaba en toda su cara. Quería preguntarle cómo se había enterado, pero no dijo ni una palabra. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Esperaba que lo que había pasado en casa de mi jefe desapareciera, que mi marido no se enterara nunca. Pero aquí estaba yo, enfrentada a su conocimiento de lo que hice. Aturdido, mi marido se levantó y se fue a nuestra habitación, cerrando la puerta tras de sí, dejándome allí de pie sintiéndome completamente sola con mi culpa. Apenas dormí en la habitación de invitados, mi mente estuvo preocupada toda la noche. Sabía que si mi marido lo descubría podría significar el fin de nuestro matrimonio, y eso me asustaba muchísimo. Si le hubiera dicho la verdad antes, tal vez ahora las cosas no estarían tan mal.
A la mañana siguiente seguí con mi rutina habitual. Pero cada acción estaba cargada de ansiedad. Ni siquiera me molesté en llamar al trabajo. Solo pensaba en arreglar las cosas con mi marido mientras me lavaba los dientes, me duchaba y preparaba el desayuno. No podía deshacerme de la sensación de miedo. Cuando mi marido volvió a casa un par de horas más tarde, supe que había llegado el momento de afrontar la situación. No perdió el tiempo y me dijo que quería que me fuera de casa. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba y no sabía qué hacer. Ojalá pudiera contarte todos los detalles de lo que pasó después, pero todo fue muy rápido, como si alguien hubiera puesto fast forward. Estaba llorando a lágrima viva, rogándole a mi marido que no acabara con nuestra familia. Le pedí perdón 1.000.000 de veces, pero no quiso aceptar. Me dijo que había estado pensando toda la noche y que si pudiera perdonarme, lo habría hecho anoche. Pero el perdón no se producía. Me dijo que todo aquello le había calado demasiado hondo y que no podía quitarse de la cabeza la imagen de mi jefe y yo. Entonces soltó una bomba. Mi mejor amiga lo soltó todo. Al principio no podía creerlo. ¿Cómo pudo hacerme eso? Pero mi marido me enseñó los mensajes y un video. Afirmó que se le había olvidado el bolso en la fiesta y volvió a por él. Parecía sospechoso. ¿Quién se olvida el bolso? Claramente estaba fisgoneando. Sabiendo que le gustaba a nuestro jefe, debería haberme dado cuenta de su fachada. Mi marido me reveló que mi supuesta mejor amiga, o mejor dicho, ex amiga, había hecho una jugada furtiva. Afirmó que se le había olvidado el bolso y volvió a casa de mi jefe para cogerlo, pero oyó ruidos en la habitación. De alguna manera se las arregló para grabar discretamente un vídeo sin que ni yo ni mi jefe nos diéramos cuenta. Sinceramente, no me sorprende que se colara en la casa sin ser vista. La puerta no estaba cerrada con pestillo, pero lo que me desconcierta es cómo se las arregló para grabar sin que ninguno de los dos nos diéramos cuenta. Supongo que la suerte estaba de su lado ese día, así que esa serpiente traicionera le envió el vídeo a mi marido y se lo contó todo. Incluso se inventó mentiras diciendo que mi jefe me había estado coqueteando durante meses, lo cual era totalmente falso. Claro que mi jefe coqueteaba conmigo a veces, pero nunca hizo ningún movimiento hasta su jodida fiesta de cumpleaños. En cuanto a mi supuesta amiga, debería haberlo visto venir. Siempre tuvo ojos para mi marido. Recuerdo que en mi despedida de soltera dijo borracha que se merecía a un hombre como él, no a mí. Pero cuando me enfrenté a ella más tarde se rió como si estuviera borracha. Tuve que hacer las maletas y marcharme. Mi marido seguía en estado de shock y yo no podía quedarme allí más tiempo. Llamé a un Uber y me fui directa a casa de mis padres. Por suerte vivían cerca, así que no tuve que ir muy lejos. Mi marido prometió que cuidaría de los niños, pero que yo podría visitarlos cuando quisiera. Acordamos mantenernos mutuamente informados dado el lío en el que estábamos metidos. Así fue todo el desastre. Fue caótico y abrumador. Pasaron las semanas y, por desgracia, mi marido y mis hijos empezaron a adaptarse a la vida sin mí en casa. Me aseguraba de visitarlos siempre que podía, pero las cosas nunca volvían a ser lo mismo. En cuanto tuve la oportunidad, dejé mi trabajo. No podía soportar la idea de volver a ver al sórdido de mi ex jefe. También corté con mi supuesta amiga. Me traicionó de la peor manera posible y no quise volver a tener nada que ver con ella. Ahora mi marido me está pidiendo el divorcio. Ya ha mencionado enviarme los papeles y está hablando de solicitar la custodia. No puedo decir que me sorprenda. Él gana mucho más que yo y tiene un hogar estable para los niños, además de que están más apegados a él. Es una situación difícil y no estoy segura de cómo terminará todo, pero definitivamente estoy perdiendo aquí. He destruido mi matrimonio, nunca conseguí el ascenso, e incluso renuncié quebrada como el infierno ya que mi marido era mi principal fuente de ingresos y ni siquiera obtendré la custodia de mis hijos. Honestamente, solo tenía ganas de compartir mi historia en Reddit porque tal vez alguien por ahí puede aprender de mis errores. Engañar nunca merece la pena, y lo he aprendido por las malas. Y si mi sórdido ex jefe alguna vez se entera de esto, tengo un mensaje para él. Que te den, ex jefe.